Bueno, se escucha cómo está. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Vamos a continuar con la sesión número 4. Seguida voy a compartir la pantalla. Bien, esta parte corresponde a la sesión número 4, resultados y discusión. Lo voy a compartir enseguida la pantalla. Bien, aquí hablamos algo más importante al respecto de los artículos. Primera instancia, en la gran mayoría de los artículos científicos, ¿no?, mostramos resultados con la implementación de instrumentos. Vale decir que previo a la implementación de instrumentos se debe de realizar el análisis, en este caso, de la validación y la confiabilidad del instrumento. Bueno, por lo general, tomamos en cuenta, si es un cuestionario, realizamos la validación por par expertos. El par expertos es el que revisa y en base a eso realiza justamente, ¿no?, el análisis de los datos mediante el coeficiente Beide-Heiken, ¿no? Entonces, ahí es una parte bien importante priorizar que los instrumentos, ¿no?, sean válidos y confiables. La validez implica, ¿no?, en el sentido de contenido, es decir, que el constructo del instrumento está de manera adecuada, ¿no? Está de manera correcta formulada los ítems o las preguntas o reactivos y entre otros en los cuales se van a tomar en cuenta para la implementación en una determinada población, bueno, si es pequeña o bien en una muestra, ya que si la población es muy grande se debe de determinar, ¿no es cierto?, el tamaño de la muestra al respecto. Pero bueno, tomamos en cuenta entonces este criterio bien importante. Cuando hablamos de confiabilidad de un determinado instrumento, implica justamente, por lo general, utilizamos el coeficiente alfa de Cronbach. Entonces, el alfa de Cronbach lo que hace es medir justamente la consistencia interna de determinados instrumentos. Obviamente, estamos hablando de instrumentos cuantitativos. Por ejemplo, una guía de encuesta, ¿no? Puede ser un cuestionario con escalas, ¿no? Por lo general, escalas Likert, puede ser escalas dicotómicas, y eso se puede ir viendo también por la KR de Q de Richardson, puede ser una forma en los cuales se asignan valores entre ceros y unos y son dicotómicas, ¿no? Si son escalas Likert del 1 al 5, ¿no? Por ejemplo, muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Puede ser muy bueno, bueno, malo, o regular, malo, necesita apoyo, ¿no? O insuficiente. Entonces, son escalas que se toman en cuenta para determinados instrumentos, que se tienen que definir previamente, ¿no? Entonces, para la implementación, se requiere que los instrumentos sean válidos y confiables. Instrumentos netamente cuantitativos son los que estamos hablando, ¿no? No estamos mencionando instrumentos cualitativos, ¿no? Aquí no estamos hablando, por ejemplo, una batería de preguntas abiertas, por ejemplo, ¿no? O sea, vale decir que nosotros realizamos mediciones cuantitativas, ¿no? No tanto así la parte cualitativa. Bueno, por lo general, el análisis estadístico, ¿no?, de los instrumentos utilizamos software, ¿no? El más básico es el Excel, o bien el SPS, puede ser el Stata, Python, R y entre otros. Y por el otro lado, por ejemplo, dentro de lo que es la validación, ¿no?, de instrumentos cualitativos, existen otras formas, otras alternativas, otros softwares estadísticos, ¿no? Por ejemplo, Ethnograph, ¿no? Lo que es también Atlas T, ¿no?
Entonces son otras estructuras, otras formas en las cuales también se realiza el análisis más netamente cualitativo. Ahí se trabaja con redes semánticas, ¿no? Algunos gráficos cualitativos, entre otros. Entonces ahí tomamos en cuenta otras características distintas o diferenciadas al respecto. Entonces nosotros nos enfocamos ahora aquí solamente en instrumentos cuantitativos, no cualitativos, ¿sí? Nos desenmarca, en este caso nos vamos a desenmarcar, en este caso, en el caso cualitativo. Estamos hablando de instrumentos cuantitativos. Otro, por ejemplo, sería las pruebas, ¿no? Pruebas objetivas, exámenes, test, ¿no? Test de medición, que también en ingeniería se implementan, ¿no es cierto? Porque si yo quiero medir no sé, podría ser medir el rendimiento académico de un determinado grupo de estudiantes de ingeniería, pues tendría que implementar un test, ¿no? Una prueba, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero realizar un trabajo de análisis de una investigación respecto en ingeniería civil en la materia o asignatura de cálculo uno. Entonces, lo que yo puedo hacer es implementar, ¿no es cierto? Pruebas o exámenes, ¿no? Son los tests y estos tests tienen que ser justamente confiabilizados, tienen que ser validados por par experto. La validación, por lo general, de contenido es por par experto. La confiabilidad, por lo general, es mediante alfa de Cronbach. Entonces, esos son los dos puntos esenciales para que su artículo científico tenga justamente, ¿no? El rigor científico, que es bien importante al respecto, ¿no? También les voy a mostrar más o menos qué herramientas utilizan, ¿no? No solamente son pruebas o encuestas, ¿no? O guías de encuesta, cuestionarios, etcétera, sino también ver otro tipo de instrumentos que también hacen cierto tipo de análisis, ¿no? Dentro de lo que es ingeniería. Bien, al respecto, también mencionamos de la discusión, ¿no? Entonces, la discusión contempla en relación a aquellos hallazgos bien importantes que se han obtenido a partir de ese cierto tipo de análisis, en este caso matemático, en el que se pueda mencionar, indicar lo que se ha logrado. Obviamente no olviden que en un principio el artículo científico tiene justamente, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? Tiene un fin en realidad, un objetivo, tiene una metodología, ¿no? Y tiene obviamente mostrarse resultados y a partir de los resultados realizar las discusiones correspondientes al respecto. Entonces, las discusiones corresponden a aquellos hallazgos importantes en relación, en comparación con otras teorías, con otros estudios que se puedan, en este caso, describir y obviamente la redacción bajo tercera persona, por lo general. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, la sesión número 4. Bien, hablamos de resultados, ¿no? Entonces, en este apartado hablamos de los hallazgos de la investigación. Supongamos de que ya tengo yo como investigador, he validado por par experto, tengo ya en este caso medido mediante la confiabilidad del instrumento, tengo buena consistencia interna. Por lo tanto, ese procedimiento previo se lo conoce como prueba piloto. Y la prueba piloto es justamente implementar los instrumentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la confiabilidad en una determinada población, ¿no? Que se hayan definido, que tengan las mismas características, recolectar los datos, hacer el análisis correspondiente. Y la validación por par experto, por lo general son tres rondas, se lo conoce mediante el método Delphi. El método Delphi corresponde, ¿no? En una primera ronda, obviamente, al experto, supóngase que son dos o tres expertos que van a revisar sus instrumentos y los van a validar, ¿no? Entonces, la validación en base a un instrumento que el investigador elabora y le dota la información base del instrumento, le dota también lo que corresponde, ¿no? A la parte del análisis, tanto de sus variables respecto a lo que se quiere analizar, los ítems, las dimensiones, los indicadores y entre otros. Entonces, ahí es donde se le dota la información base al experto, se le dota un instrumento de validación. El experto es quien llena, hace la evaluación de su instrumento y da un veredicto final, ¿no? Si está aprobado o está
aprobado con recomendaciones, sugerencias o bien con reajustes correspondientes. Por lo general, en la primera ronda siempre ocurre, ¿no? De que no les van a dar un buen coeficiente, ¿no? No olviden que la validación lo hacemos por B de Heiken o por la capa de Cohen. Cualquiera de las dos son esenciales en realidad para el trabajo mismo. Entonces, enseguida voy a mostrar también un ejemplo, más o menos, cómo se realiza este tipo de análisis y a partir de eso se realiza, ¿no? La validación. Entonces, el experto, ustedes, una vez que ya el experto revise, ustedes recolectan la información y en base a eso realizan su análisis por la B de Heiken, ¿no? Y ven el coeficiente, un coeficiente que mide justamente que está en el rango de 0 a 1, así como las probabilidades, ¿no es cierto? O el alfa de cromas, que también está entre 0 y 1, el coeficiente de índice, y en base a eso tiene que verse, ¿no? El nivel de la escala de poder mejorar el instrumento, tanto en su redacción, en la consistencia, en la relación, etcétera, ¿no? Son criterios que se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, coherencia, pertinencia, etcétera, ¿no? Son criterios que cada instrumento tiene, ¿no? En base, obviamente, a los ítems, si son preguntas, ¿no? Si son reactivos, y entre otros. Si tienen escalas dicotómicas, politómicas, escalas Likert. Entonces, depende mucho del instrumento y sus características para dotar justamente de la validación. Ese es en el primer punto esencial, ¿no? Ver que estos instrumentos tengan la validez y la confiabilidad. Y a partir de eso recién se realiza la implementación a la población o a la muestra que es su objetivo, ¿no? Una población objetivo o una muestra objetivo para recolectar los datos. Se recolectan los datos y ustedes realizan justamente el análisis estadístico de dichos datos, ¿no? Pueden utilizar paquetes estadísticos, ¿no? Como SPS, Excel, Stata, Python, R y entre otros. Aquí hablamos también de los resultados, no olvidemos que la redacción debe ser bajo normativas APA, ¿no? Es decir, mostrar tablas, figuras, tiene que estar en APA, ¿no? Claramente en la convocatoria que se les ha dotado, se les ha pasado, ¿no? Ustedes tienen ya la convocatoria y hay una parte esencial en que mencionan, ¿no? En este caso, utilizar justamente bajo la normativa APA séptima edición. No, no es la sexta, sino la séptima edición. Entonces, esto es bien importante también, ¿no? Ya eso, y en un principio, en la sesión número 1, hemos dado algunas diferencias importantes al respecto de este uso. Se sugiere, y hemos mencionado, recalco nuevamente, que sus artículos científicos no utilicen citas textuales. ¿Por qué? Porque cuando se realiza el análisis de similitud bajo Turing, ¿no? Es uno de los software que mayormente utilizan, o Plagiarismi, es otra de esas que realiza, entonces se mide justamente el análisis de similitud y puede elevarse el porcentaje, ¿no? Cuando su artículo científico tiene un porcentaje alto de similitud, entonces eso implica que debe de reajustar, debe de nuevamente redactar y más aún no debe ser copia, debe ser justamente documentos originales, ¿no? Es decir, escritura original. Evidentemente podemos utilizar la inteligencia artificial, pero hay que utilizarla de manera adecuada, ¿no? La inteligencia artificial bastante, sí, te dan una buena funcionalidad, sí, pero no utiliza conectivos lógicos. Y al no utilizar conectivos lógicos, eso implica que hay que nuevamente, ¿no? Humanizar los saludos, ¿no? Hay que redactar bajo una redacción humana en realidad, ¿no? No robótica, ¿no? Porque a la IA hace una redacción robótica y no utiliza conectivos lógicos, ¿no? Ese es el gran detalle, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de los artículos científicos, y les voy a mostrar dónde es esa diferencia amplia, donde muchos investigadores utilizan IA, pero claramente a un principio ya se denota, ¿no? Digamos, dónde no utilizan conectivos, ¿no? A ver, enseguida voy a abrir una inteligencia artificial. Un momentito, por favor, mientras voy a ir compartiendo. A ver, un momentito. Voy a abrir a mi página web.
Bien, aquí tengo la inteligencia artificial, el de pago, el ChatGPT, Copilot y voy a utilizar Gemini. Listo, estoy reiniciando con nuevas conversaciones. Bien, a ver, mientras va cargando. Entonces aquí es la escritura bajo normas AP. Entonces, resultados, ¿cómo tienen que estar nuestras tablas, nuestros gráficos, estadísticas que se quiera denotar, algunas características, o tablas que son de pruebas, ¿no? Pruebas de correlación, no sé, de Pearson, pruebas de normalidad, alguna dosimasia, una prueba de hipótesis, etcétera. Entonces, ahí enseguida lo vamos a utilizar. Entonces, el punto esencial de esta convocatoria, estamos en esta parte que menciona resultados, ¿no? Estamos en esta primera parte, resultados de del artículo. Entonces, aquí debemos de ver, ¿no? La descripción, ¿no? La descripción, que es esa redacción en tercera persona de nuevos hallazgos, ¿no? En base a esa información que se ha recolectado, ¿no? Entonces, debe presentarse también una secuencia lógica, ¿no? De tablas, gráficos, fotografías, ilustraciones, y entre otros, ¿no? Obviamente aquí hay que realizar la numeración adecuada también, ¿no? Bajo el formato APA, ¿no? No es darle el formato cualesquiera, sino rigurosamente se revisa, ¿no? Todos los detalles. Si se utiliza parentética, ¿no? En dónde lleva el punto, etcétera. ¿Tiene página, no tiene página? Recalco nuevamente, no utilicen citas textuales, sino parentéticas, citas parafraseadas, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué citas parafraseadas? Para que dentro del análisis de similitud sea bajo en realidad, ¿no? Es decir, que no sea tan alto el porcentaje, ¿no? Que se vaya reduciendo, ¿no? Entonces, esa partecita es muy importante tomar en cuenta al respecto. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Entonces aquí mostramos figuras, tablas, ¿no? Y además hay que resaltar los datos más relevantes, los más importantes, ¿no? Imagínense una encuesta, digamos, un cuestionario de 25 preguntas. No vas a anotar los 25, ¿no? Sino tienes que priorizar los datos, los cuadros más relevantes, más importantes de su investigación. No es que estén todos, no es en realidad una tesis, ¿no? En la tesis mayormente dotan, ¿no? Toda la información, todo su cuestionario, ¿no? Todo gráficos, tablas, etcétera. En algunos casos dotan también, ¿no? La información base en relación al uso de los determinados instrumentos, ¿no? Todo un detalle, ¿no? Aquí no es una tesis, este es un artículo y debe priorizarse datos más relevantes, más importantes, más sobresalientes, relacionados a su objetivo general, en este caso, ¿no? Su objetivo primordial del artículo científico. Y eso también debe demostrar científicamente el trabajo de investigación que se ha empleado, ¿no? Por ejemplo, con los datos experimentales, ¿no? Cuando hablamos de datos experimentales implica lo siguiente. No olviden que el diseño experimental son de tres niveles, son de tres tipos, ¿no? Tres características fundamentales. Diseño preexperimental se trabaja simplemente con un solo grupo, sin un grupo de control. A este grupo único se le implementa un test, un pretest y un posttest, ¿no? Y se comparan. Se tiene el diseño cuasi experimental cuando se trabaja con dos grupos, grupo experimental, grupo de control. Y a partir de eso se trabaja justamente el análisis, ¿no? De comparación de ambos grupos, tanto en pretest y posttest. Y finalmente, obviamente ahí se tiene dos grupos, ¿no? Ya, los tamaños de las muestras ya dependerá, eso del investigador, porque cuando son muestras muy grandes, obviamente se requiere más tiempo. Pero cuando son muestras un poco más pequeñas, es menos tiempo y puedes lograr, ¿no? Culminar el artículo científico. Entonces ahí también hay que priorizar tiempos, momentos, ¿no? El otro punto es el diseño experimento puro. Y el experimento puro se trabaja por lo menos más de dos, en este caso, ¿no? Más de dos grupos, ¿no? Puede ser dos grupos de experimentales, dos grupos de control. Hacer comparaciones y obviamente el tipo de análisis va a depender de qué, del tamaño de la muestra. ¿De qué más va a depender?
si el conjunto de datos tiende a una distribución normal o no tiende a una distribución normal. Si tiende a una distribución normal, por lo tanto, voy a utilizar estadística paramétrica. Y si no tiende a una distribución normal, alguno o todos, o por lo menos uno de ellos, implica que voy a utilizar, ¿no?, pruebas de hipótesis bajo la estadística no paramétrica. Entonces, son elementos importantes para el análisis. No es simplemente utilizar, voy a hacer correlación o hacer una prueba de normalidad. No, no. Aquí tiene que ser, es muy riguroso en realidad. No puede que los trabajos de investigación, estos artículos científicos, no los revisan, ¿no? Expertos en realidad al respecto. Y en base a eso también toman en cuenta, ¿no? Hay que priorizar, hay que hacer una buena interpretación de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de correlaciones, no implica eso, causalidad, ¿no es cierto? Sino la correlación implica el grado de asociación entre dos variables, ¿no? Si una variable, supóngase, se eleva, la otra variable puede elevarse también. Si se reduce o baja o es menor, la otra variable también reduce o va a bajar en realidad, ¿no es cierto? Entonces, se mide el grado de asociación, la direccionalidad y la fuerza en sí. No, no estamos hablando de causa, efecto, no tiene nada que ver con la parte de lo que es explicativa, ¿no? Entonces, por lo general hay artículos científicos descriptivos, correlacionales, en algunos casos son explicativos y otros pueden ser realizando, ¿no?, investigación mixta, bajo un enfoque mixto. Eso ya depende cómo el investigador tiene el dominio, el grado de dominio, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Bien, entonces, a ver, al respecto, de manera sintética, voy a ir con mi chat, ahí está, ¿no? Entonces, muéstrame diferencia entre los diseños pre, quasi y experimento puro. Listo, ahí, ¿no? Entonces, muéstrame la diferencia de los diseños pre, quasi y experimento puro, lo voy a colocar entre comillas, o bien puede ser entre corchetes, de forma concreta. Listo, ¿no? Entonces aquí, y este cuadrito les voy a pasar también lo que he mencionado de manera muy sintética, ¿no? Este es el cuadro bien importante, ¿no? Miren, el preexperimental no tiene grupo de control, como hemos mencionado, el cuasi sí tiene generalmente, el experimento puro sí, ¿no? Asignación aleatoria, el preexperimental no es aleatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existe un grupo intacto, un grupo ya está conformado, ¿no? Entonces no es necesario realizar de manera aleatoria, utilizar algún método aleatorio. El quasi experimental, lo mismo, ¿no? Porque ya son grupos intactos, ya son grupos conformados. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación en ingeniería en el 10º semestre de ingeniería civil, entonces yo ya tengo grupos. Supóngase paralelo A, turno mañana, paralelo B, turno noche. Es decir, ya tengo ya los grupos conformados, los grupos son intactos, ¿no? Entonces, puede ser comparaciones, imagínense, turno mañana, paralelo A va a ser el grupo experimental y el turno noche, el grupo de control. ¿Sí? Entonces aquí no hay aleatoriedad, ¿no? Pero sí en el experimento puro. Aquí puede ser aleatorio, porque son más de dos grupos. ¿Qué más se puede mencionar? Que la manipulación de variable, ¿no? De la variable independiente sí se manipula en los tres, ¿no? En la pre, en la cuasi y el experimento puro. ¿Cuál es el nivel de control cuando se habla de nivel de control? Si se termina, por favor, tengo 5 minutos, vuelven ya, voy a mandar un link. El nivel de control puede ser bajo, en este caso, ¿no? El preexperimental es bajo en realidad, el cuasi es medio y el experimento puro es alto. Entonces vean el nivel de control que existe, ¿no? La confiabilidad de los resultados. En el preexperimental por lo general son bajos, ¿no? Porque no tienden a ser generalizables, ¿no? Ese es el detalle, por eso es bajo. Es moderado, puede ser o no puede ser. Sí tiene dos grupos, pero no tiende a ser generalizable, ¿no? Y en el experimento puro, sí, es alto, ¿no? Y este sí tiene, porque tengo más de dos grupos, ¿no? Imagínense que yo quiero hacer comparación de grupos, ¿no? En este caso, ingeniería civil, supóngase de la UPEA, de la UMSA, de la UTO y ingeniería civil, ¿no? De San Simón. Vean, tengo ahí cuatro grupos.
Si yo tengo acceso, viabilidad, etcétera, puedo trabajar con los cuatro grupos. Y obviamente esto puede atender, digamos, a cierta temática de investigación y ver y proyectar a nivel nacional, ¿no? Es decir, ya ahí tengo ya, por eso se tiene, ¿no? El grado de confiabilidad de los resultados, ¿no? Tender ser más generalizable. Entonces, este cuadrito lo voy a copiar y lo voy a pegar en, vamos, ¿dónde está? Creo que tengo un Paint. Si tengo el Paint, voy a salir del, listo, ahí, sí, ahí tengo un Paint. Entonces les voy a pasar este cuadrito que es bien importante y que les va a servir mucho y bastante, ¿no? Ahora, una nota bien importante, cuando ustedes utilicen IA para informarse, alguna información importante, yo les sugiero tengan, ¿no? El de pago, ¿no? Porque el de pago sí te da, ¿no? Buena base de fundamento. Cuando son gratuitos no son buenos, les comento, ¿no? Si no, no tiene una buena información sólida al respecto. Bien, ahí entonces ya tenemos las diferencias, ¿no? Ahí está la parte de manera más sintética, de manera más resumida al respecto de estos diseños. Bien, esa es una parte. Ahora la otra es, mencionaba justamente cierto tipo de redacción. Entonces, vean, yo voy a hacer un ejemplo, ¿no? Muéstrame, o como investigador, como investigador y redactor de artículos científicos, realiza un ejemplo de redacción de la, de comillas, voy a anotar ahí, metodología, supongamos, de la metodología. ¿En qué cantidad? Entre corchetes se va a colocar tres párrafos. Utiliza normas APA séptima edición. Solo para fraseadas, sin citas textuales. Listo, ahí está. Tengo menos de un minuto, por favor, si termina, al grupo voy a enviar ya el siguiente link. Entonces voy ahí, a ver, veamos hasta ahí cómo va. Le estoy pidiendo a la IA que me redacte, ¿no? La metodología. Y obviamente le falta esto, ¿no? Hay que darle más estructura al prompt. Este es un prompt, pero hay que darle más estructura porque aquí, ¿qué nos falta, por ejemplo, no? No está mencionando autores, no está definiendo autores, ¿no? Entonces aquí eso es lo que le falta en el prompt y en el siguiente voy a mejorar un poco más, pero lo que me interesa es que vean esta situación importante, ¿no? A veces, bueno, este es el de pago, ¿no? El detalle es que no utiliza conectivos lógicos, ¿sí? Muchos realizan esto y yo veo, bueno, cuando se revisan artículos, laboran, ¿no? Y obviamente esto le falta mucho, solamente es un ejemplo nada más, ¿no? No tienen estructura, no tienen ni APA todavía, no tienen ni autores que mencionen. Pero en la parte importante es esta, ¿no? Donde voy a ir marcando, ¿no? Ahí más o menos, ahí estoy marcando, donde está ese punto ahí, ¿no? Exactamente. Ahí es el detalle, ¿no? Ahí es el detalle de la IA, ¿no? Entonces no utiliza conectivos lógicos. Si por más de que tengas el pagado, no hace, no tiene un razonamiento humanizado, ¿no? Y hay otras IAs que peor aún, solamente una oración, punto. Siguiente oración, punto. Siguiente oración y punto. Ese es el más gratuito, sería, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el Yami, por ejemplo. Lo mismo le voy a pedir, ¿no? A la otra IA, ver en Gemini.